¿9? El, ok, aquí dice que la reunión está siendo grabada y hay que confirmar. Yes. Sí. The meeting is recording. ¿Qué les ha parecido las clases pasadas? ¿Con qué se han quedado? ¿Con qué conceptos, qué palabras recuerdan? A mí me hizo mucho sentido el aspecto de dónde colocamos el punto, porque de alguna forma me ha permitido cambiar el chip, que estaba siempre mirando hacia atrás en la parte negativa, y hoy día el hecho de haber podido haber asistido al velorio de Luis, me di cuenta que había avanzado un poquito porque tuvimos un pequeño drama hace un par de años, entonces teníamos una relación, llamemos fraternal, y si no hubiera tenido el clic, no habría ido yo hoy día al velorio, derechamente. Qué interesante. Lo que planteas es así. Depende en qué parte de la relación yo pongo el punto. Y eso va a tener consecuencias no tanto hacia el pasado, sino hacia el presente, cómo lo voy a vivir y hacia cómo voy a proyectarme hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, muy interesante lo que dice. ¿Alguien más? A mí, ¿Qué palabra, qué otro concepto? Bueno, a mí me llamó la atención ¿ya? en que a un cristiano ya no se le podía llamar pecador. Aunque yo no lo dije, por si acaso. Sin embargo, no está dicho porque tuve cuidado de no decirlo, porque puede sonar chocante, porque en términos generales estamos acostumbrados a decir que somos pecadores, ¿ya? Y Así es. en realidad lo correcto es decir pecamos, ¿ya? Porque y aquí vamos a verlo hoy día más finamente. eh, eh, Hay dos formas de definir pecador. Una forma es la que define Pablo en Romanos 6, me parece, cuando habla de esclavo del pecado. ¿Ya? Y la otra forma de definir pecador es, somos pecadores porque pecamos. ¿Ya? Entonces, esas son las dos maneras. Pero para entender a Romanos, tenemos que entender la definición que da Pablo. Cuando habla de pecador, lo contrapone, entonces lo define como esclavo del pecado, y lo contrapone en Romanos 6 como al esclavo de la justicia. Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, llegamos a Cristo y nos transformó por la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros morimos y resucitamos en Él, a esclavos de la justicia. Y siempre que Pablo habla de la justicia, habla del concepto de rectitud, o lo que yo llamé fidelidad de Dios, o que los gringos le llaman righteousness. La palabra right es recto, y lo que viene es righteousness, es lleno de rectitud. ¿Ya? Entonces, es interesante que los gringos hacen la distinción entre righteousness, rectitud, y justice, justicia. Y Juan entiende de inmediato que tiene que ver con mantener la palabra. ¿Ya? Y cuando un angloparlante, alguien que habla inglés, dice justicia, se refiere a tribunales. ¿Ya? Entonces, esa distinción tenemos que hacerla. En nuestro español, lamentablemente, no se tradujo la palabra, y la palabra griega es dikaiosune, no se tradujo como rectitud, como sí se hizo en inglés.
Entonces, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Nosotros la entendemos como justicia, como juicio, pero en realidad si hemos entendido que Evangelio es la resurrección de Cristo de entre los muertos, entendemos que ahí ya no es juicio, sino que el énfasis es la resurrección. Entonces lo que se revela es la rectitud de Dios, la dikaiosune, y en inglés dice righteousness. Entonces cambia absolutamente porque lo que se revela es la fidelidad de Dios a sus promesas. Yo les pedí, a ver, voy a compartir, siempre me pierdo acá. ¿Se acuerdan que les pedí que hiciéramos esto? Arriba está justicia. Y fíjese cómo lo definí. Fidelidad de Dios a sus promesas. Por amor de su nombre, para su gloria. Aquí tomo una definición que da Piper. Piper habla sobre un compromiso inquebrantable, él habla, para cumplir lo que ha dicho Dios que iba a hacer. Que ese compromiso inquebrantable es por amor de su nombre y para su gloria. También tomé uno de N.T. Wright, que dice que justicia es la fidelidad de Dios. ¿Ya? Y yo le pedí que hicieran básicamente esto, pero lo hice con Trump porque aquí aparece una segunda división que no está en lo que yo les mandé. Entonces, tengo la justicia, desde la justicia proceden los juicios de Dios, y en el juicio de Dios puede o justificar o condenar. ¿A quién justifica Dios? Justifica a aquel que es poseedor de justicia. ¿Quién es poseedor de justicia? Todo aquel que ha creído en Cristo, ¿ya? Se le ha manifestado la justicia de Dios en su vida. Y aquí vuelve a preguntar, ¿qué es la justicia de Dios? La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué ocurre con el que no ha creído y haya rechazado al Cristo? Entonces es condenado, es culpable, y es culpable del pecado, entonces. Es declaración de culpabilidad que Dios realiza. Esa es la condena. Dios dice culpable. Y la ejecución de esa condena es la ira de Dios. La ejecución de la condena. Por otro lado, el resultado de la justificación, de que la justicia de Dios hemos sido declarados justos a razón de poseer la justicia. ¿Ya? Poseemos la justicia por la fe. ¿Qué justicia poseemos? La justicia de Dios, por la fe. A todo esto, aquí me encanta este concepto. La justicia de Dios que poseemos nos posee. ¿Ya? Esta frase es bonita. La justicia de Dios que poseemos, no está escrita, la estoy diciendo. La justicia de Dios que poseemos nos posee. Y por ende, somos esclavos de la justicia. Por otro lado, el pecador posee pecado, y el pecado que posee, lo posee. Por ende, es esclavo del pecado. Y la persona que es esclavo del pecado, se le revela la ira de Dios. ¿Hasta ahí está claro con lo que estamos diciendo? ¿Alguna? A todo esto. Romanos 1:17, si ustedes lo ven, las 5 primeras palabras son en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Si ustedes definen el Evangelio como la muerte de Jesús, van a entender justicia como un juicio en contra del Mesías. Pero si lo definen el Evangelio como la resurrección de Cristo de entre los muertos, entonces la justicia ahí, y si se van al original, la palabra es dikaiosune, y si se van a una Biblia inglesa, la palabra es righteousness, ahí tendría que haberse traducido como rectitud. ¿Ya? Entonces, en el Evangelio, en la resurrección de Cristo entre los muertos, se revela la rectitud de Dios, la coherencia entre las promesas, los dichos y los actos de Dios. Eso se revela ¿dónde? En la resurrección de Cristo entre los muertos.
Yo le he llamado los niveles lógicos de la justicia a esto. Justicia, juicio, justificación por un lado, condena por otro, perdón como resultado de la justificación, como resultado de la condena, la ira, escalonada. ¿Ya? ¿Está claro? Profesor, tengo una consulta. Consulte, ¿con quién hablo? José Rivera, de Cañete. Dígame, José. Tengo una duda con respecto a la... bueno, con la primera pregunta que usted hizo, me interesó lo que cuando la persona siempre es imposible de que no comunique algo. Eso me gustó. Sí. Eso es lo que dijo él. Pero me interesa también con la justicia de Dios. ¿Cómo relatamos este proceso de justicia de Dios, sabiendo que nosotros no podemos estar en la mente de Dios, pero sí podemos saber algunas cosas? Por ejemplo, ¿qué pasa con Job? Y en la parte paralela con Lot, que Job, es cierto, entendiéndose que prácticamente decretó un juicio contra Job, pero el Lot eliminó una ciudad completa por su justicia. ¿Cómo lo podíamos ver ahí, conforme a lo que usted está viendo? Fíjese, en el caso de Lot, a ver si lo tendría que buscar. Voy a dejar de compartir. Y voy a buscar un texto, voy a mostrarle con la Biblia. En el caso de Lot, particularmente, voy a usar primero como ejemplo para hacerlo, bueno, también lo puedo usar con Lot, pero primero voy a usarlo con Israel y Egipto, ¿ya? Y después me salto a Lot y después paso a Job. La justicia en el Antiguo Testamento siempre se manifiesta en actos de salvación. Ustedes buscan la palabra justicia y la va a ver asociado con actos de salvación. Siempre. Pero no, en inglés no es justice, es righteousness. No es justicia en el sentido, hay dos connotaciones de justicia. Justicia a favor, justicia en contra. La justicia a favor es lo que yo llamé rectitud o righteousness. La justicia en contra es lo que llama el gringo justice. Y que nosotros mismos lo llamamos justice igual. Justicia. ¿Dónde está el capítulo? ¿Alguien que me ayude a buscar dónde está el capítulo de Sodoma y Gomorra, por favor? 19, Génesis, parece. El asunto es que ¿dónde vemos la justicia de Dios actuando? Génesis 19. Ya. Voy a mostrarle un versículo en Génesis 19. Y cuando los ángeles lo toman y Job le dice que ha hecho esta misericordia, está en el 20. No, 19. Donde se va a la ciudad de luz. Ya. Ya lo tengo. El 20 parece. El 19-20. 19, sí. Ya, voy a compartir de nuevo. Compartir. Ok. Esta es la Reina Valera 60, ¿ya? Y aquí está el día 20, el versículo 20. He aquí, ahora, esta ciudad está cerca para huir. El 19. ¿Cuál es pequeña? No, he aquí ahora, el 19. He aquí ahora he hallado siervo, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Sí. Fíjate, ahí aparece la palabra gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. Aquí, esta es la palabra que me interesa, misericordia.
¿Alcanzan a ver qué palabra? Esa es H2617. Sí, así. Geset, ¿ya? Ya. Geset, 19:19. Ahora fíjense lo que voy a mostrarles. Esta es la versión griega, traducida al inglés, de Génesis 19, ¿ya? Y fíjense la palabra que aparece, righteousness. Tu rectitud. Exactamente, tu justicia, ¿ya? Y aquí esa es la palabra, magnificado la misericordia, pero en el griego es magnificado tu justicia. Y fíjate la palabra que es. ¿La pueden ver? Se lee Dikaiosune. Fíjense, lo que importa es este código. G1343. Ahora, me voy a ir a Romanos 1:17. Fíjense la palabra que aparece ahí. Aparece otra vez, Dikaiosune. Dikaiosune. Es la misma palabra, pero en Génesis, stop de compartir, en Génesis aparece en 6 ocasiones la palabra misericordia traducida como justicia. Porque me estoy adelantando a la clase que viene. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros hoy día tenemos diferentes visiones de la justicia. Tenemos la visión griega de la justicia, que no es la visión bíblica, ¿ya? La visión griega de la justicia va a hablar de distributiva y retributiva. Tenemos la justicia en el sentido casi emocional, en que la justicia es en base a si me siento bien conmigo mismo y con los demás, entonces eso es justo. También está la justicia, otro concepto de justicia tiene que ver con los oprimidos. Los oprimidos tienen que darle el lugar y tenemos que entonces que esos que son oprimidos decidan las leyes de nuestros países. Eso implica a los homosexuales, a las mujeres y a los pueblos originarios, ¿ya? Y también está el concepto de justicia estos son los diferentes conceptos de justicia que están en el mundo. No estoy diciendo que lo que yo estoy defendiendo, ¿eh? Por si acaso. Entonces, y está otro concepto de justicia que tiene que ver con el derecho a expresar la opinión, a la libertad para reunirse y finalmente decidir sobre los bienes propios, ¿ya? Básicamente estos 5 conceptos de justicia están en el mundo, pero el concepto de justicia en la Biblia tiene que ver con la palabra de Dios y la fidelidad a esa palabra. Entonces, en el caso particular de Lot, fíjate, tengo la justicia de Dios, tengo el juicio de Dios, tengo la condena de Dios y tengo la ira. Pero la ira no es la justicia, ¿ya? Acuérdense la ira no es la justicia. La ira está por ahí abajo. Ahora, la ira de Dios fue manifestado porque Dios hizo un juicio frente al pecado de esta gente. Y lo hizo en base a su palabra y actuó en fidelidad a su palabra. Sin embargo, este mismo juicio, voy a decirlo de esta manera, lo hizo Lot. Pero él decidió en su gracia y misericordia rescatarlo. Y el mismo acto que implicó condenación para Sodoma y Gomorra significó rescate. En Lot, fíjese lo que está diciendo la Septuaginta, la versión 70. En Lot se manifestó la magnífica justicia de Dios. Eso dice el versículo 19. Pero en la versión hebrea dice que se manifestó la misericordia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los griegos en el año 300 a.C. entendían
que misericordia y justicia era lo mismo, porque le voy a hacer esta rayita. ¿Pueden ver esta raya? Sí. Ya. Esta raya vamos a decirle que es la fidelidad de Dios. ¿Ya? Y cuando yo veo la fidelidad de Dios desde arriba, por su palabra, la voy a llamar rectitud o fidelidad a su palabra o justicia. Pero cuando la veo desde abajo, desde su amor, a esta fidelidad la voy a llamar misericordia. Entonces, donde está su fidelidad, está su misericordia y está su rectitud. Fíjense lo que estoy diciendo. Fidelidad, misericordia y rectitud, o righteousness, o justicia, son sinónimos. Entonces, en el caso de Lot, ¿dónde vemos su justicia actuando? En la salvación que hizo a Lot. ¿Ya? ¿Cómo vemos en la condena? Abajo, como la ira derramada, pero pasó por todo un proceso previo. Pero la justicia siempre está asociada en el Antiguo Testamento con la salvación. En el caso de Job, él defendía que había sido una buena persona, un hombre justo, pero Dios estaba trabajando en la vida de Job, en un proceso. No había ira derramada sobre Job. Había un proceso de darse a conocer en la situación difícil de la vida de Job. Dios se dio a conocer en Job, pero no hay ira de Dios hacia Job. Eso también tenemos que hacer esas distinciones. Y aquí aprovecho de decir, siempre que un hijo de Dios es disciplinado, no es porque Dios esté enojado con nosotros. La disciplina de parte de Dios hacia nosotros es el resultado de su amor, no de su ira. Y el propósito, cuando Dios sale al encuentro de un hijo, y aquí algo bien claro, cuando Dios confronta a un hijo suyo es para restauración. Nunca Él persigue la destrucción de su hijo. ¿Ya? ¿Me expliqué, hermano José? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Ahora, vamos, fíjese. Vamos a ver a Pablo. No le compartió. Voy a compartir de nuevo. Estoy hablando solo. Vamos a ver de nuevo ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de los niveles neurológicos? Sí. Ya, y hablamos del quién, del dónde, básicamente esas eran las preguntas. ¿Ya? Entonces, fíjense, y aquí vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿A qué nivel lógico nos habla Pablo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta porción de la Escritura habla de las acciones que hacen las personas, refiriéndose a una pregunta, refiriéndose al nivel lógico del comportamiento. Tienen que tener presente la clase anterior, y la respuesta es, habla de las personas que hacen las acciones, siendo el nivel lógico de la identidad. Es posible que un hermano que vaya tras las prostitutas, ¿cómo llama Pablo a esta persona? ¿Cómo llama Pablo a este hombre que va detrás de las prostitutas? Lo llama fornicario, es decir, le da la identidad de fornicario, uno que es esclavo de este tipo de pecado. Pero veamos el versículo 11. Y fíjense cómo dice, esto erais algunos. Está en tiempo pasado ese verbo, el verbo ser. Y cuando aparece el verbo ser,
habla de identidad, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí hice un cuadrito. Antes yo era. Lo que yo era antes de llegar a Cristo está en el lado izquierdo. Fornicario, idólatra, adúltero, esclavo de seducción. Así yo traduje afeminado, ¿eh? Porque la palabra griega es malakos y es más amplia. Es como la idea es que una persona, no tanto en el lado hombre que se pasa por mujer, sino que es más bien uno que actúa desde la seducción constante, ¿ya? Y la palabra griega para homosexual es arsenokoite, y que significa uno que se echa con varón como si fuera mujer. Arsenokoite es una palabra que inventó Pablo, que no aparece en otros lados. Ya, bueno, esto era ladrón, avaro, estafador, borracho. Y fíjense lo que está haciendo Pablo. Está describiendo la identidad de las personas que no tienen a Cristo. Y esto éramos. Entonces no tenemos que buscarnos en esta lista. Inclusive después Pablo va a hablar sobre los hombres que van detrás de las prostitutas. No les dice fornicario, les dice ustedes eran. Ustedes ya dejaron de ser, entonces ahora son lavados, santificados, justificados. Y como entonces son santos, son justos y lavados por la sangre de Cristo, entonces compórtense como tales. Fíjese, pero ahora les escribo que no se asocien. ¿Perdón? No, la identidad. Identidad, de eso estamos hablando. Pero ahora les escribo que no se asocien que ninguno llamándose hermano. Fíjese, dice, llamándose. No dice que sea hermano. Y es cuidadoso. En el llamándose está dirigiéndose al comportamiento, a una descripción que hace la persona de sí mismo, pero en realidad es fornicario, avaro, ladrón, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona que se llama hermano y hace todo esto, o en realidad es todo esto, con tal persona ni siquiera coman. Este versículo nos puede dejar más claro lo que vengo planteando. Voy a parafrasear el versículo de la siguiente manera. El que se llama hermano, no siendo tal, sino que es fornicario, etcétera, con tal no se junte. Y aquí es algo interesante. ¿Es lo uno o lo otro? ¿Ya? Ahora, y aquí bien claro. Cuando Pablo hace referencia a hermanos que iban tras las prostitutas, veamos a qué nivel hace referencia para definir a tales personas. 1 Corintios 5:11. Pero ahora les escribo que no se asocien. Comportamiento, ¿ya? O sea, está claro, no se junten, comportamiento, con ninguno que llamándose. Ok, comportamiento, lenguaje verbal, nivel lógico, otra vez comportamiento, no, llamándose hermano, sea, el verbo ser siempre habla de identidad. Entonces, hizo un salto lógico y ahora va a hablar del ser de la persona. Fornicario, avaro y todo lo que sigue ahí. Y fíjense, tenemos que hacer una diferencia entre entonces, ahora vamos al 12. Todas las cosas me son lícitas, más todas, no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora aparece el comportamiento y las capacidades. Hermano, tú tienes la capacidad de dejar de hacer lo que estabas haciendo. O sea, tu pecado es ir detrás de las prostitutas, tú tienes el poder y la capacidad para hacerlo porque eres de Cristo. Y de eso no lo debes dudar. ¿Por qué? Porque has muerto al pecado y has resucitado en Cristo y Dios te ha dado el Espíritu Santo para hacer no lo que la carne te pide, sino lo que el Espíritu te manda. ¿Ya? Entonces, cuando dije yo no me dejaré dominar de ninguna, es que ya tengo, y aquí viene ¿no? el nivel lógico de las capacidades. El versículo 30 ahora. ¿Se acuerdan que hablamos del entorno donde estamos? Las viandas para el vientre para las viandas, pero
el uno como a los otros, destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para fornicación. Ahora, cuando digo para, acuérdense que el nivel lógico más de arriba era el para qué, yo le puse para gloria de Dios, acá yo lo llamo ahora nivel lógico de trascendente. ¿Por qué? Porque la trascendencia tiene que ver con algo que más que yo soy, algo que me supera, ¿ya? Y en este caso, hay dos cosas que pueden estar actuando como Señor de mi vida: Dios o el pecado. Si el pecado está actuando como Señor de mi vida, entonces estoy conectado a esa cosa, a eso trascendente. El pecado actúa como un ídolo que trasciende a mi persona. Entonces, nivel lógico, trascendente. Y aquí el pecado, ¿ya? Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Otra vez, el Señor conectado con el Señor. ¿Para qué vivimos? Para gloria de Él, o para nuestra gloria. Versículo 14, esta frase, de aquí yo digo algo: no importa dónde te haya llevado el pecado, no importa dónde te haya metido el pecado, Dios, así como levantó de los muertos a Jesús, así Dios te puede levantar de la situación de la que estás viviendo. Y eso es apuntar al nivel lógico que yo llamé la vez anterior, para gloria de Dios. Aquí le llamo nivel lógico trascendente. ¿José quiere decir algo? No, estoy leyendo cosas. Ya. El versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ok. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién le pertenecen? ¿Para qué son su cuerpo? Nivel lógico de lo trascendente. Quitaré, ahora nivel lógico del comportamiento, los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de Cristo, nivel lógico de lo trascendente, y lo haré, nivel lógico del comportamiento. Cuando habla del hacer es una cosa, y cuando habla del ser es otra cosa. Cuando habla del hacer es de lo cómo me comporto. Cuando hablo del ser es quién yo soy. Entonces, o no sabéis, nivel lógico de la creencia, que el que se une con una ramera, la relación sexual, la relación íntima propiamente tal, nivel lógico del comportamiento, es un cuerpo con ella, porque dicen los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, nivel lógico trascendente. Huid de la fornicación, nivel lógico del comportamiento. Cualquier otro pecado que el hombre cometa o que el hombre haga está fuera del cuerpo, comportamiento. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, pecar, comportamiento otra vez. O ignoráis, cada vez que habla sobre la ignorancia tiene que ver con lo que cree o no cree. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nivel lógico trascendente. Ahora, esta expresión, cuerpo del Espíritu, de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, es la palabra griega que utiliza ahí, es la misma palabra que se usa para llamar al lugar santísimo de Dios en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto y entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, esa palabra para templo es la misma en griego que se utiliza para el lugar santísimo. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú eres el lugar santísimo de Dios. Nivel lógico de lo trascendente. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nivel lógico del comportamiento. Porque habéis sido comprado por precio. Nivel lógico de trascendencia. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Nivel lógico del comportamiento. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nivel lógico de lo trascendente. Analicemos ahora los versículos anteriores, versículos 9 y 10. No sabéis, otra vez, cuando habla del no saber, tiene que ver con sus creencias. Que los injustos, nivel lógico identidad. Los injustos. ¿Tú eres injusto? No, yo soy de los justos. ¿Por qué eres de los justos? Porque he sido justificado, santificado, lavado con la sangre. Soy de los justos. Entonces no se refiere a mí. No. Entonces no sabéis que los injustos, nivel lógico de la identidad, no heredarán
nivel lógico de lo trascendente, porque no son herederos, no están conectados con Dios, no son hijos de Dios, no son herederos de Dios. El reino de Dios no erréis, otra vez, cuando habla de no saber, de errar, de pensar mal respecto a algo, nivel lógico de las creencias. Aquí comienza la lista con nivel lógico de la identidad. Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Ninguno de ellos son herederos del reino de Dios. Nivel lógico de lo trascendente. En cada una de estas descripciones que el apóstol realiza de los injustos, se refiere a la identidad de aquellos que no tienen a Cristo. Versículo 11 ahora. Y esto erais, nivel lógico de identidad. Esto era antes. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nivel lógico de lo trascendente. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo se produce el cambio? Para Pablo el cambio se produce por la unión que se establece en Cristo. De allí cambia la identidad. Por ello deja de ser lo que antes era, pasando a ser algo totalmente nuevo. Y aquí viene una aplicación importante, hermanos. Lo primero que la persona cristiana tiene que asumir, es que es una nueva criatura. Para motivar el cambio de la conducta de los hermanos que están yendo tras de las prostitutas, Pablo acude al argumento del nivel lógico de lo trascendente y al nivel lógico de la identidad. Para él es una consecuencia natural y lógica la modificación de la conducta a partir de asumirse en Cristo y del cambio de identidad que esto se produce. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres una nueva criatura, tú eres justo, tú eres santo, tú eres lavado por la sangre. Y entonces la consecuencia natural de asumir quién tú eres es vivir conforme a lo que tú eres. Es así que para Pablo, arsenocoite, homosexual hoy día, cuando llega a Cristo deja de serlo. Y la argumentación para que deje de pecar por lo que venía haciendo es decirle que él pertenece a otro. Acude al nivel lógico de lo trascendente y que antes lo era, pero ahora no lo es. Por ende, tiene la capacidad, nivel lógico de las capacidades, dadas por el Espíritu Santo, nivel lógico de lo trascendente, para vivir y comportarse, nivel lógico del comportamiento. Pablo, genial. A la pregunta ¿cómo cambia el pecador? Pablo responde, el pecador no cambia. El pecador es crucificado y Dios lo que hace es una nueva criatura. La pregunta debe ser, ¿cómo cambio mi comportamiento? El arsenocoite que yo era, dejé de serlo, pero el cuerpo sigue pidiendo tener el mismo comportamiento que tenía. Es así que la discusión se centra en el nivel lógico de las creencias, del comportamiento y del entorno, pero no al nivel lógico de lo trascendente, ni de las identidades, ni de las capacidades. Y aquí me detengo en compartir porque esto, si lo entienden, va a producir una revolución en su vida. Y si no lo entienden, se me van a tirar encima. Te salvas porque estás muy lejos. Sí. A todo esto, lo que le estoy planteando es a partir de un autor que se llama Neil Anderson y tiene dos libros que son básicos, Rompiendo las cadenas y Victoria sobre la oscuridad. Y tiene un manual de estos libros de discipulado que junta estos dos libros y hace un discipulado que se llama Avanzando hacia la madurez. ¿Ya? Mucho del material de lo que estoy mostrándoles es de él, con algunas cosas mías. ¿Ya? Entonces, supongamos, necesito un voluntario o voluntaria.
para ejemplificar así al hueso. ¿Quién dice yo? ¿Están muteados? Francisco, ya. Francisco, suponte, Francisco, ¿estás casado? Ya. Suponte que Francisco está, fíjate las palabras que voy a usar, es cristiano. Debo decir de Francisco, supongamos, es un ejemplo, no significa que sea cierto esto. Es un adúltero, si es que está cometiendo adulterio. Es un adúltero, o decir, Francisco está cometiendo adulterio. ¿Cuál es la manera correcta? B. Francisco está cometiendo adulterio. Exacto. ¿Por qué no puedo decir es adúltero? Porque lo identifico con el pecado. Ahora, fíjate el llamado que debo hacerle a Francisco. Francisco, tú eres uno que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Uno que ha sido justificado, santificado, y el Espíritu Santo vive en tu cuerpo. Tú eres santo, justo, y tu cuerpo no es para lo que estás haciendo. Primero estoy haciendo un llamado a su unión, que no está unido al pecado, está unido a Cristo. Lo segundo que estoy haciendo es llamándolo y mencionando su identidad. Y lo tercero que debe venir, dice, el Espíritu Santo te ha dado la capacidad, el poder, la fortaleza para cortar con eso que estás viviendo. Y entonces estoy tocando las tres áreas. Tú eres de Dios, eres del Señor, tú eres una nueva criatura y tú tienes el poder por el Espíritu Santo para cortar con esto. Y viene solito de lo de abajo entonces, el comportamiento y con quién me estoy juntando. ¿Ya? Ahora, fíjate lo que produce, no sé, mientras ustedes lo escuchan, ¿qué les pasa? ¿Alguien que hable? A mí en lo particular me produce una tremenda, no sé si es la palabra correcta, pero sí me produce una tremenda emoción saber mi identidad y de la cual fui comprado por mérito de Cristo. Entonces, no olvidemos, pertenezco al Señor, soy un hijo de Dios, entrañablemente amado en las manos de este Padre amoroso. El Espíritu Santo me dio la capacidad. Entonces, yo debo corregir mis creencias, y eso estamos haciendo ahora, y mi comportamiento y mi entorno. ¿Ya? Entonces, fíjese, cualquiera de nosotros que cometa cualquier pecado o que nos metamos en un problema determinado de estas situaciones, el llamado es, primero tengo que decirte que Dios es tu Padre y que habita el Espíritu Santo en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Lo segundo que debo decirte es que tú eres justo, santificado, lavado por la sangre, comprado a precio de sangre y tu valor es extraordinario. La sangre del Hijo de Dios. Lo tercero que tengo que decirte es que tienes las capacidades dadas por el Espíritu Santo para salir de la situación en la cual tu pecado te llevó. Y viene solito lo demás. ¿Ya? Pero si empezamos al revés, empezamos con, tenéis que terminar, hermano, con eso. ¿Ya? Tenéis que dejar de hacerlo. Y nos vamos a, deja de juntarte con ellos. No salgas para allá. No llames por teléfono. No te metas en, no, deja de buscarla. Cualquier el pecado que sea. Si nos partimos por debajo, nos equivocamos. Partimos por arriba. Y solito la escalada. Ahora,
Aquí algo que también tenemos que aprender. Quien está vendido al pecado no es mi ser, porque mi ser, yo soy esclavo de la justicia de Dios, pero lo que está vendido al pecado y que aún es esclavo del pecado, no soy yo, es mi carne. Y sencillamente voy a definir carne siguiendo a otro autor que se llama Dallas Willard, de lo que está hecho mi cuerpo. ¿Ya? Lo voy a decir así, les voy a dar el ejemplo del limón. Si yo menciono el limón, más de algunos las papilas gustativas van a... ¿Y por qué? Porque la carne tiene memoria. La carne tiene memoria y la carne responde. Ok. La persona que es adicta al vino, la carne seguirá adicta al vino toda la vida. ¿Ya? Aunque él dejó de ser borracho, sin embargo, la carne continuará adicta al vino. Y yo tengo que decirle a la carne, 1 minuto. El que manda ahora aquí no es el pecado, es el Señor. Y fíjate cómo el ejercicio que hace Pablo, y yo he de poner a mis miembros de mi cuerpo al servicio de la justicia de Dios. Y cuando yo pongo mi cuerpo, mis miembros de mi cuerpo al servicio de la justicia de Dios, entonces yo tengo y vivo santidad. Así de sencillo. ¿Eh? Es eso. La carne tiene memoria. Y si mi pecado era las faltas, el dinero, la mentira, el alcohol, la droga, cualquiera de estas, la carne tiene memoria. Y yo he de decirle constantemente, no, un momento, yo no voy para allá, porque soy una nueva criatura. No, el que está al mando es otro. ¿Ya? Continúo mostrando, a ver, a menos que haya alguna pregunta. A todo esto, Augusto comenzó todo esto, aunque dijo una frase muy interesante, dijo al principio, me llamó la atención de que a un hijo de Dios yo no le puedo llamar pecador. ¿Ya? Y es cierto. ¿Ya? Aunque sin Cristo, y fíjate en lo que voy a decir, yo soy el miserable pecador más grande que pudiera haber vivido. Pero nótese, comencé diciendo sin Cristo. Pero con Cristo soy un hijo de Dios que aprendió a amar y ser amado en base al entrañable amor que Dios me ha dado. ¿Ya? Y puedo vivir en Cristo agradecido. Vuelvo a decir, sin Cristo, ¿qué soy? Un pecador miserable, dispuesto a hacer las más grandes perversidades. Con Cristo, ¿quién soy? En Cristo, con Cristo, soy un hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. ¿Ya? Compartir. Sigamos a ver. Creo que esta era una de las clases más importantes. ¿Eh? Rodrigo, dígame. Una consulta. Respecto a lo mismo, pero sabemos que de repente hay hermanos, líderes, como sea, personas muy útiles en la obra de Dios, y de repente caen. ¿Tampoco le puedo decir que pecó? No, ahí fíjate la pregunta. Le puedes decir y llamarle la atención, tú has pecado, tú pecaste, tú te portaste mal. ¿Ya? ¿Ya? Pero el llamado es a llamarlo, si lo quieres restaurar, es decirle, tú eres un santo que has de vivir santamente.
¿Ya? Tú estás pecando. Tú vas rumbo, tú estás destruyendo todo lo que el Señor te ha bendecido. Estás haciendo estupideces. Todo tiene que ver con el hacer. Fíjate en esta que estoy compartiendo. Al hermano que está en la lucha debo preguntarle, ¿no sabéis que tú eres templo del Espíritu Santo? Que soy de Cristo, nivel lógico, trascendencia, que ahora soy santo, justo, nivel lógico, la identidad, que el poder que actúa en ustedes es el mismo que actúa en Cristo resucitando a los muertos. ¿Qué estás haciendo? Permite que el poder de Dios actúe en tu vida. Debes comportarse de esa manera. Huye de lo que estás haciendo, huye de la fornicación. Eso no es lo que tienes que hacer. Y aquí voy a responder lo que Augusto preguntó. Cuando Pablo habla del llamándose hermano, no hace referencia al que es hermano. Pablo es muy cuidadoso en respetar los niveles lógicos. Sería bueno un estudio al hacer un análisis del verbo ser. Me he dado cuenta del tiempo de la conjugación que Pablo habla de que yo era antes de llegar a Cristo y lo que ahora yo soy en Cristo. El yo soy del cristiano está determinado por su unión en Cristo. En Cristo. Esto por fe en el Cristo resucitado, no por sus actos, ya sean justos o sean pecados. Yo soy justo como resultado de la justicia de Dios revelada en mí por la fe en Cristo. Dios me ha hecho nueva criatura y a esta nueva criatura Dios lo llama justo. Justificación sería la declaración que Dios hace de mí al llamarme justo. El yo soy pecador está determinado por su unión al pecado, en pecado, no por sus actos o no. El no cristiano es oscuridad, no por sus actos de oscuridad, sino que como es oscuridad tenemos como resultado actos de oscuridad. El no cristiano es oscuridad. El cristiano es luz. Y el cristiano que peca, tengo que decirle, tú estás pecando. No debes hacer las obras de las tinieblas porque eres luz. Esa es la idea de esto. Entonces, ante la pregunta de Augusto, yo tengo que confrontar al hermano que peca. Tú estás pecando. Pero además tengo que decirle, ¿tú quieres cambiar? Bueno, concéntrate en quién es Dios. Concéntrate en quién es Dios. Y que tú estás unido a Él en Cristo. Ahora, dice acá, basado en 1 Corintios 6, no hay uno que sea cristiano y arsenocoite a la vez. O sea, es lo uno o lo otro. ¿Ya? Parafraseando a Pablo sería, antes yo era, pero ahora yo soy. Antes yo era, pero ahora yo soy. Antes yo era arsenocoite, pero ahora soy justificado, lavado, santificado. Ahora soy luz, pero peco. Sin embargo, continúo siendo luz. Soy luz, pero me acabo de acostar con otro hombre, diría el homosexual. A pesar de eso, y aquí puede ser tirado las mechas, tú y yo soy no ha cambiado. Mi yo hago no determina lo que yo soy. No me entiendan mal. Esto no es dar pie a que pegué. Esto es decirle al hermano, oye, tú tienes que parar, porque tú no eres esclavo del pecado, tú eres esclavo de la justicia y tienes que vivir santamente. Cuando un hermano peca, yo he de llamarlo a que vea su yo soy y que su comportamiento tiene que estar en línea con ese yo soy. El comportamiento del arsenocoite de un cristiano es una adicción, y es una adicción del cuerpo al sexo. Ha de ser mirado y tratado como cualquier otra adicción. Desde el momento de su fe en Cristo, el arsenocoite dejó de ser lo que era antes. Ahora es una nueva criatura que le tiene que enseñar al cuerpo que el que está al mando es Cristo. Ya no es el cuerpo el que manda, sino la justicia de Dios. Ahora, antes yo era esclavo del pecado, pero ahora yo soy esclavo de la justicia. La práctica arsenocoite del cristiano es como cualquier otro pecado sexual. Y el llamado de Pablo en 1 Corintios es el mismo. Antes era, pero ahora yo soy. Tu cuerpo es el lugar santísimo de Dios.
Eso quiere decir el original, la palabra templo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. No te dejes dominar por el vientre. Algunos plantean que hay un segundo cerebro en nuestro vientre, en nuestra guata, y que desde allí se gatillarían nuestras adicciones. De esta manera, el que lucha con el pecado arsenocoite no debe llamarse a sí mismo homosexual ni arsenocoite, sino que debe llamarse un hijo de Dios que es entrañablemente amado y que tiene una lucha en los miembros de su cuerpo, pero que ya está ganada en Cristo. Lo que dice Si el no apóstol sabes Pablo, quién eres, exactamente, estoy citando a Pablo una y otra vez. bueno, lo Si que no dice sabes Pablo quién en eres, el 7, e el capítulo 7 Ujú. de Romanos plantea eso de que de la lucha de la carne, lo que yo quiero hacer. Romanos 7. Ok, disculpe. Sí. Si no sabes quién eres e ignoras el para qué, esta frase es importante, si no sabes quién eres e ignoras el para qué, tampoco sabrás cómo actuar, ni por qué, ni menos qué es lo que te conviene. Las respuestas a estas preguntas deben partir y terminar en Cristo. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios entrañablemente amado. Soy luz. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Cómo he de actuar como hijo de luz? ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Qué respuestas se tienen a esta? A la base está nuestra ignorancia. A las preguntas anteriores se debe agregar a quién pertenezco. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Estoy hablando solo? Sí. No, estamos. ¿Aló? Estamos. Ya, porque se me oscureció la pantalla. No, estamos. Ya, ahí está. El pecado fue ese. Ya. Entonces, si un hermano peca de cualquier manera, yo he de confrontarlo. Usted ha pecado, hermano. Tiene que arrepentirse. ¿Por qué tiene que arrepentirse? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es tu Dios. Y porque tú eres un hijo de Dios, un santo. Eres santo, hermano. Y tú tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo para cortar con esto. Y tú debes arrepentirte, cambiar tu forma de pensar. Y debes abandonar tu pecado. ¿Qué les pareció? Tenemos que ir concluyendo. Son las 7:30, 8:30. Es una buena herramienta, sobre todo en el aspecto de la culpabilidad que hay en los hermanos que caen, o cuando nosotros caemos, porque todos estamos en algún momento en que vamos a fallar, y donde el enemigo trabaja en base a que no recordemos que somos hijos de Dios, que Él está trabajando en nosotros, que estamos en un proceso, sino que nos lleva a quedarnos atados. Tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú eres malo, tú no tienes salvación, etcétera. Porque mucha gente que me ha tocado atender es que está con una mentalidad de que no puede recibir perdón porque cometió un pecado. Y lo otro que tenemos que tener muy claro es nuestra posición en Cristo. Nosotros primero para poder aconsejar. Y ahí voy a hacer una corrección, porque ese concepto de posición es una palabra que los gringos utilizan posicionalmente. ¿Por qué lo usan? Porque ellos tienen problemas con el verbo to be. El verbo to be se traduce al español como ser o estar. Y para enfatizar enfatizar de yo estoy en Cristo, ellos dicen posicionalmente. Pero nosotros en nuestro español no tenemos ese problema. ¿Ya? Entonces, más fuerte es decir, y fíjense este énfasis, Augusto, tú no solo tu posición en Cristo, tú eres en Cristo. Todo lo que eres es en Cristo. ¿Ya? Entonces, como nosotros podemos entenderlo, pero el gringo no lo entiende. Cuando yo le hablo que yo soy y yo estoy, es diferente
a ellos no les cabe en la cabeza. Y entonces inventaron para explicarse la palabra, y ustedes los van a encontrar en todos los libros de teología que vienen de Gringolandia, posicionalmente. Pero esa expresión posicionalmente es porque ellos necesitan esa palabra. Y en nuestro español no nos la necesitamos. Entonces, yo soy, y fíjate, y estoy en Cristo. ¿Ya? El gringo necesita decir, I am posicional. ¿Ya? Posicionalmente. ¿Ya? Esa es teología gringa, anglo, pero que está limitada por el lenguaje de ellos. Nosotros también tenemos algunas limitaciones en el lenguaje y que también, bueno, eso lo entendí estando acá, hablando con los gringos. Pobres gringos quedaron confundidos. ¿Por qué? Sí, también. Y yo les trato de decir que en español no necesitamos decir posicional. Yo estoy. Y ellos no entienden qué estoy diciendo. I am. ¿Cómo dicen yo estoy? I am. ¿Y cómo dicen yo soy? I am. Lo dicen de la misma manera. ¿Ya? ¿Y cómo lo entienden? Ah, cuando le agreguen posicional. Ah, estás diciendo yo soy. Ah, ya. Bueno, en Cristo yo soy y en Cristo yo estoy. Yo estoy. Las dos cosas. Todo lo que soy es resultado de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es? Y ahora voy a usar, lo voy a buscar. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es yo estoy en Cristo. Y sí, nos olvidamos de que somos y estamos en Cristo. Y de ahí se desparrama todo para abajo. ¿Ya? Si no hay ninguna, vamos a ir, ninguna cosa que decir más. Bueno, yo tengo algo más que decir. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen 5 minutos más? Sí. ¿Ya? Hay Sí, descuento. con respecto a esta pregunta de la que pasa en millones de personas de creyentes en las iglesias, respecto a esto de la familia parental, ¿qué pasa que si un hermano, por ejemplo, que pasa en la iglesia, yo en Arauco conocí un matrimonio que el hombre había adulterado, viceversa, también la mujer, pero al final ya ellos iban a la misma iglesia, no se habían separado, pero tenían hijos grandes. Entonces están viviendo como dos familias, o sea, iban a la iglesia, uno y dos. Entonces, ¿en qué situación quedan con cuanto a si ya tienen hijos grandes, ya uno tenía 3, el otro era como una familia? Ese es otro tema, ¿ya? Ya quedó la chacra ya. Y la chacra hay que cosecharla. ¿Ya? Estamos hablando de un caso de un hermano que comete adulterio y no hay familia, no hay nada, sino que se quedó ahí. Eso es un tema, ¿ya? Hay otro tema de que este hermano se fue con otra mujer y la hermana se fue con otro hombre y armaron familias aparte. Eso es otro tema, ¿ya? Y aquí tenemos que usar la gracia y la misericordia. Y aquí algunos tienen todo el derecho no de estar de acuerdo con lo que voy a plantear. Ellos ya son una familia y el otro tiene su familia. Y ya fue ya. Se tendrán que divorciar y casarse con su nueva relación. ¿Ya? El plan de Dios original no era este, pero hay que asumir lo que ya está pasando. Sí. Es como, pero si ustedes me preguntan, ¿es el plan de Dios original? No es el plan de Dios original. Nuestra dureza de corazón termina pasando esas cosas por nuestra dureza de corazón. Sería mayor desastre si es que terminan la nueva relación con sus hijos y vuelven a la primera. Eso sería un mayor desastre. Se destruyen dos familias. Exactamente. Sería peor. Entonces, y sería mayor el pecado. Nótese. O sea, se fue con otra, se fue con otro, y después dicen, no, el Señor nos quiere restaurar, y vuelven. No, es peor, y el pecado se duplica. ¿Ya? Entonces, usted se fue, usted tiene su familia, se divorciaron, divórcense, arreglen sus papeles,
trátense como si fuera el primer esposo, la primera esposa, sea fiel el uno al otro, no ande por otros lados que no debe andar. ¿Ya? Así. ¿Ya? El problema es que estamos viendo, digamos, del matrimonio, es que normalmente nosotros lo miramos desde el punto de vista creacional, donde Dios todo lo hizo bueno, pero el matrimonio empieza a ser afectado en el minuto en que Adán y Eva pecan. Todo lo bueno es afectado. Sí. Y entonces nosotros queriendo ayudar a Dios ahí, le echamos a perder más. Entonces, o sea, nótese, tienen, como muy bien dijo Augusto, terminamos destruyendo 2 familias más. La primera ya fue destruida, después vienen 2 que se armaron y destruimos esas otras 2. No. Reconcíliense en el buen sentido de la palabra, no para volver a estar juntos, sino para no tener resentimiento el uno como el otro, porque los dos habrán, o uno o los dos quedaron muy heridos. Entonces, perdónense, acepten que ya hicieron su vida y crezcan en el Señor. Pastor, Dígame. como ahí a lo que usted dijo, es porque Dios perdona. Perdona esta situación de que pasó en estas 2 familias, porque así es la misericordia del Señor. Uno no la entiende, pero así es. Esto no significa que no van a tener consecuencias de la primera mala decisión que tomaron. Como me dijo una vez mi esposa, te perdono, pero las consecuencias te quedan. Exacto. La mejor manera de aminorar toda consecuencia es hablar la verdad en amor. ¿Ya? Y ser humildes y perdonarse y responder todas las preguntas con la verdad. ¿Ya? Neil Anderson tiene una frase que dice: las consecuencias de la verdad siempre son mejores que las consecuencias de la mentira. Entonces, nosotros a veces por miedo y vergüenza no hablamos la verdad. No hablamos la verdad con los hermanos, no hablamos la verdad con los hijos, y preferimos obviar o negar o decir que aquí no pasó nada. No, la verdad tiene que ser dicha y hablada. Y en este caso de esta relación de pareja es como, no, nunca estuvimos casados. No, sí estuvimos casados. ¿Ya? Los hijos no saben que antes fueron matrimonio. No, los hijos deben saber que antes fueron matrimonio. La historia debe saberse. Pero ¿por quiénes? Por los protagonistas de la historia. De la historia, exacto. No por los hermanos que quieren ayudar a copuchar la historia, no, sino por los protagonistas de la historia. ¿Ya? Pastor, yo tengo otra pregunta, pero no viene, es con algo que usted dijo hace unos momentos atrás. ¿Eran los libros que era uno Rompiendo las Cadenas? Y Victoria sobre la Oscuridad. Ya. ¿Quién es el autor? Neil Anderson. Neil, N-E-I-L, Anderson. Y lo puedes, lo escribió hace 20 años y están en la web, entonces lo puedes buscar en la web, así. Ya. Neil Anderson. Ya. Quiero explicarles este concepto porque si no va a quedar en el tintero. Este es difícil, así que pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Fíjense cómo empiezo. Me hizo pensar en la autopoiesis. Esta palabrita. De Humberto Maturana. Exactamente. El concepto de autopoiesis es aplicable. Maturana lo explica desde la biología por ser el biólogo. Él, en realidad esa palabra la inventa él, Maturana, un chileno que murió hace poco. Básicamente, desde la autopoiesis se dice que el sistema está determinado estructuralmente para aceptar lo que entra o no al sistema. Y esa determinación es interna, propia del sistema, no es externa.
Lo de afuera no determina lo que entra. Exactamente. Y lo voy a decir, y de la nueva creación, de la muerte del esclavo del pecado, del resucitado a una nueva realidad como esclavo de la justicia, y aún más, fíjense, ustedes ven esto de la autopoiesis, que la luz no tiene relación con las tinieblas, la carne no tiene relación con el espíritu, la verdad no tiene relación con la mentira, el reino de Dios no tiene relación con la potestad de las tinieblas, no tienen cabida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz es luz y las tinieblas es tiniebla, y la luz no permite que entre tinieblas a esta. ¿Ya? ¿Qué hace la tiniebla? Sale arrancando de la luz. El espíritu no permite que la carne, elementos de la carne entren. La verdad no permite que la mentira entre. Y si entra un poquito de mentira a la verdad, es que es mentira entera. El reino de Dios no acepta ni un poquito del reino o la potestad de las tinieblas, porque no puede, no se puede, no existe comunión, diría otra parte. Y así yo hablo de neumapoiesis o sarcopoiesis versus sarcopoiesis. Neuma es espíritu, sarco es carne. Piensa desde la autopoiesis, es decir, la respuesta de la célula está determinada por la estructura de la célula, por lo que está hecho. La respuesta está determinada desde adentro de la célula y no desde afuera. Apliquemos este concepto a la carne y al espíritu. Es así que la respuesta de la carne es siempre desde la carne. Por otra parte, la respuesta del espíritu es siempre del espíritu. No se mezclan. Preocuparse de las cosas de la carne es muerte, preocuparse de las cosas del espíritu es vida. La carne tiene su naturaleza que es propia de la carne. La naturaleza de la carne es el pecado, pero no sé si es que podemos llamarla pecaminosa, ya que esa palabra cobra otro sentido y no se usa en el original. El espíritu tiene su propia naturaleza. La naturaleza del espíritu, que es espiritual. Los deseos y los pensamientos y todo lo que viene de la carne siguen siendo carne e incentivan a una producción mayor de y desde la carne. La carne se ve sometida a la autopoiesis, es decir, la respuesta de la carne es conforme a su propia naturaleza, está determinada por su propia estructura, y preocuparse de la carne es muerte. No es ni puede ser de otra manera. Por otra parte, los deseos, los pensamientos y todo lo que viene del espíritu sigue siendo del espíritu e incentivan a una mayor producción de y desde el espíritu. El espíritu se ve sometido a este proceso de autopoiesis. Es decir, la respuesta del espíritu es conforme a su propia naturaleza. Está determinada por su propia estructura, ya que el Dios Trino estableció la autopoiesis desde el principio. Y preocuparse del espíritu es vida. Yo creo que no lo van a entender al principio. Tienen que ver el video una y otra vez para comprenderlo. Pero sencillamente es explicar que no hay comunión con las cosas de la carne versus las cosas del espíritu. No entran. ¿Y por qué no hay comunión? Porque Dios en su creación hizo esto de los procesos autopoiéticos, ¿ya? Y no permite que algo de tiniebla entre en la luz. La luz no permite la entrada de las tinieblas. Hermanos, fíjense, lo que yo estoy explicándole solamente se puede entender desde el espíritu. Un no cristiano no va a entender lo que le estoy explicando. ¿Por qué? Porque las palabras que yo le estoy dando es espíritu. Pero un no cristiano le dice, me estás hablando pura lecera, tú estás tonto, tú eres un iluso, ¿cómo crees esas cosas? ¿Ya? Eso pasa con el evangelio. Por eso no les entra a la gente, porque el evangelio es luz, pero ellos son oscuridad. Y como la luz se rechaza mutuamente, no entra. No entra. Eso es un proceso autopoiético. Ahora sí. Me llama la atención y con esto sería cuando Jesús dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale.
Exacto, sí. En la misma línea, en la misma línea. ¿Ya? Exactamente. ¿Por qué? Porque la vida es autopoyética y lo que tenemos en la Biblia es autopoiesis pura, pero no lo vemos. ¿Ya? Sí, me quería comentar que me llamó harto la atención el contexto, que claro, en la parte biológica se ocupa un millón, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las células que son cancerígenas, donde la parte de autopoiesis ya no está funcionando de forma normal, entonces empieza a entrar una enfermedad, ¿no es cierto?, que termina por matar a la persona. Entonces, llevado al contexto que está, que el cáncer en ese ejercicio, ¿no? Ahora, llevado a lo que está hablando Rodrigo, claro, pues, cuando nuestra autopoiesis deja de funcionar y dejamos entrar esas células cancerígenas que distorsionan, ¿no es cierto?, nuestra protección ahí como la célula, la membrana, y se daña, y entra esa mutación de cáncer, y entra el pecado, también nos va a llevar a la muerte. Entonces, me pareció una relación análoga súper buena entre el contexto como de célula, lo biológico, en función a lo espiritual, porque está bien armado como lo estaba explicando, me gustó. A todo esto, lo que estudien, hermanos, sea que sean un simple cerrajero, perdón por llamar simple a un cerrajero, a todo esto, un cerrajero podría tener una empresa muy importante y dejar de ser simple, o lo que sea, un enfermero, un biólogo, un psicólogo, o lo que sea, podemos aportar de nuestras experiencias laborales para conocer las escrituras desde nuestro mundo y agarrarlo desde nuestro mundo y entenderlo mucho mejor. ¿Ya? No importa la función que cumplamos en la vida. ¿Ya? Ya, hermanos, ahora sí que sí. Me estoy despidiendo. Un abrazo, una bendición estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Tarea lo voy a publicar en el WhatsApp. Les voy a mandar a leer un documento. ¿Ya? Pocas. Chao, chao. Chao. Bendiciones.